Pues vamos entonces a la segunda charla de esta mañana, que se llama Burbujas Sociales Saludables. No tiene que ver con burbujitas, sino ni con bolillos. Y dejamos por aquí entonces al pastor Elvin Heredia, quien tiene esta segunda parte. Probando el sonido. Sí se oye. Sí, se oye un poquito. Se oye enlatado. Bien. Amado, Dios les continúe bendiciendo. Para mí un honor y una bendición de parte del Señor poder compartir este tema con cada uno de ustedes. He tenido, aprovecho para adelantarles que he trabajado precisamente este tema con otros distritos, el Distrito Central de Costa Rica y con el Distrito Lima en Perú. Así que si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta presentación, pues espero que les sirva como material para refrescar algunos de los conceptos que trabajamos aquí. Si no, pues le damos gracias al Señor que sea una maravillosa oportunidad para que podamos ser edificados en la mañana de hoy. Tenemos el tema de hoy lleva por título Burbujas Sociales Saludables, y donde vamos a estar trabajando principios sistémicos para el fortalecimiento integral de la familia en cuarentena. Y desde luego, desde la perspectiva de familia, debemos considerar también a la iglesia como la familia de la fe y como una burbuja social de igual forma. El concepto de burbujas sociales es uno del cual hemos comenzado a escuchar más regularmente en este tiempo de pandemia y del cual seguramente seguiremos escuchando por un buen tiempo. Así que lo propio sería comenzar a definir e identificar la procedencia de este concepto. ¿Qué son burbujas sociales? Pues déjenme decirle algo, esto pudiera parecer un concepto novedoso, pero realmente, aunque el concepto parezca novedoso, realmente su idea conceptual no lo es, porque este concepto se origina de lo que en la teoría general de los sistemas se conoce como los espacios vitales. Así que vamos a examinar qué es lo que nos propone la teoría general de los sistemas desde la perspectiva de lo que son las burbujas sociales. Así podemos apreciar o representar, así es como se representan en la teoría general de los sistemas, lo que son los espacios vitales. Y con esto en mente, o sea, fíjense ustedes cómo tenemos sistemas y tenemos subsistemas, que son elementos dentro de un sistema, y tenemos super o suprasistemas, que son elementos todavía más grandes que agrupan varias conformaciones de sistemas. En este caso, en el caso del individuo y en proyección a la familia, el individuo per se es un subsistema de su propio sistema familiar y la familia está contenida dentro de lo que es el supersistema de la sociedad. ¿Okay? Así que con esta idea de lo que son, de lo que nos presenta la teoría general de los sistemas, vamos entonces a definir lo que son las burbujas sociales. ¿Ok? Realmente, las burbujas sociales es una nueva conceptualización de lo que son los espacios vitales de los diferentes subsistemas, sistemas y suprasistemas sociales. Como ya presentamos, el individuo es un subsistema de su familia, que es su sistema central, y aun cuando la familia es un sistema, vendría a ser incluso parte o vendría siendo un subsistema de la sociedad, porque la sociedad entonces es el sistema mayor que agrupa el conglomerado de familias y de gente que pudiéramos
considerar en esa sociedad, ¿no? Específicamente, podemos definir una burbuja social de la siguiente forma. Definimos la burbuja social como el grupo de personas que conviven e interactúan día a día en un espacio comunitario común o en un espacio vital común. Una de las preguntas que uno pudiera hacerse, y que de hecho me la han hecho, esa pregunta, entonces la familia extendida, ¿es o no es una burbuja social? La familia extendida no es una burbuja social. ¿Por qué? Porque no corresponde a la definición que estamos dando aquí. No corresponde a la definición del grupo de personas que conviven día a día en un espacio específico. Compañeros de trabajo tampoco son parte de nuestra burbuja social. Los hermanos de la iglesia tampoco son parte de esa burbuja social. Y mucho menos aún los del vecindario. Nuestros vecinos, aun cuando están en el mismo vecindario, no son parte de lo que es la burbuja social de la familia. Así que, para efectos prácticos de nuestro tema en la mañana de hoy, vamos a identificar a la familia como una burbuja social. ¿Ok? ¿Y por qué es necesario definir a la familia como una burbuja social? Porque la familia es la burbuja social primaria de cada individuo. ¿Ok? La familia es nuestro primer centro de interacción social. Ese es nuestro primer grupo relacional de gente. La familia. Podemos también definir a la familia como el primer centro de desarrollo sistémico del individuo. Porque en la familia es que se va a registrar toda la formación integral inicial de los seres humanos. Desde luego, de la puerta para afuera, también vamos a tener una interacción en donde vamos a crecer y lo vamos a desarrollarnos. Pero ya dijimos que eso no es parte de lo que es nuestra burbuja social familiar. O sea, la familia se convierte y es de por sí, la primera experiencia del individuo en un sistema social, la familia. Ahora bien, vamos a definir, porque estamos escuchando el término sistémico, ¿no? Vamos a definir qué es lo que significa desarrollo sistémico. Es el desarrollo de un individuo en todas las áreas integrales de la vida. Y vamos a hacer la diferencia, porque seguramente han escuchado lo que es desarrollo integral y lo que es desarrollo sistémico. Lo integral es básicamente la composición que hay. El conjunto de elementos o de componentes, eso es lo que es integral. Lo que es sistémico es la conexión funcional de cada una de esas piezas. O sea, una rueda, un individuo pues está dentro de un sistema. ¿Cómo funciona ese individuo dentro de ese sistema? Es lo que hace la conexión de sistema o conexión sistémica del individuo en ese sistema o en ese ambiente en el que está. Y hay un pasaje bíblico, porque vamos a darle proyección bíblica a esto. Hay un pasaje bíblico que es importante en la consideración del desarrollo sistémico de todos los individuos. Ese pasaje me encanta muchísimo, yo lo trabajo muchísimo. Es el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Donde ahí el pasaje nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Notemos algo. Notemos cómo desde la perspectiva bíblica se considera el desarrollo sistémico o en todas las partes integrales en las que el individuo debe crecer y se debe desarrollar. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir también, como esto ocurre, ¿dónde ocurre? En la burbuja social. Esto ocurre en el contexto de la familia. Inicialmente ocurre ahí. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros identificar a la familia no solo como una burbuja social, sino como una burbuja sistémica. ¿Ok?
Y esto es bien interesante, esto es bien importante reconocerlo. Les menciono el pasaje de Lucas 2:52 porque nos está presentando un personaje que nosotros consideramos que es de vital importancia para nuestra vida, ¿cierto? Jesús es nuestro modelo de vida. Por tanto, fíjense ustedes cómo Jesús creció en el contexto de una familia. ¿Para qué? Para demostrarnos el modelo de crecimiento integral ideal de los seres humanos. Por eso, a manera de paréntesis, ¿verdad? Por eso es que insistimos nosotros, la iglesia, en lo que es la construcción propia de la familia, para que el ser humano crezca integralmente de una manera correcta. Cuando la familia no está formada en ese plano perfecto, en ese plano ideal en el que debe crecer el ser humano, podemos anticipar dificultades en el desarrollo y en el crecimiento, ¿cierto? Ok. Entonces, este modelo de crecimiento y desarrollo establece unos principios sistémicos para el fortalecimiento integral de la familia o de lo que es la burbuja social que queremos que crezca y se desarrolle saludablemente. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principios sistémicos de la familia como burbuja social, considerando la perspectiva bíblica que nos ofrece el pasaje de Lucas 2:52 y que vamos a definir como principios sistémicos según Lucas 2:52. El primero de estos elementos integrales que son parte del sistema, por lo tanto es un elemento sistémico que debemos considerar y que lo extraemos del texto de Lucas 2:52, es el elemento de la sabiduría. Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. Nos está hablando entonces de lo que es el aspecto intelectual o del conocimiento del ser humano. Todo lo que nosotros aprendemos. También nos presenta el aspecto de la estatura, el elemento de la estatura. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en su aspecto físico. Jesús crecía también en gracia para con Dios, que es el aspecto espiritual de los seres humanos, que es inherente en todos los seres humanos, aunque no lo crean. Aunque ellos no crean en Dios, sabemos que el ser humano no escapa a tener una relación con Dios. Y a veces me han preguntado, pero es que si no se han convertido, no tienen una relación con Dios. Sí, tienen una relación con Dios. Todos los seres humanos tienen una relación con Dios. En el caso nuestro, es una relación reconciliada con Dios por medio de Jesucristo. Pero el ser humano no escapa a la realidad de Dios y en algún momento tendrá que rendir cuenta en ese sentido. ¿Ok? Por lo tanto, es un aspecto bien importante en el ser humano. Siempre el ser humano, por más ateo que sea, en algo cree. Hasta en la luz eléctrica, que no es muy confiable. ¿Ok? Y también nos dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres, que es desde luego nuestro aspecto social o relacional. Este es precisamente uno de los asuntos que más se ha trastocado en este tiempo de pandemia. Nos hemos visto distantes. Y el ser humano es un ser gregario. El ser humano necesita gente alrededor. Aunque sea para chavarle la paciencia, pero siempre necesitan a alguien alrededor de uno. ¿Ok? Claro, yo no quiero entrar en detalles específicos de esta estructura, aunque pudiéramos tal vez considerar alguna sesión de preguntas al final. Pero esto es una conceptualización sistémica y a manera de paréntesis solo le voy a adelantar esto. Y lo dejé tal como lo utilicé en la presentación de los otros distritos, porque me da la oportunidad de compartirles algo que les puede ser útil, ¿no?
lo que es esa conceptualización sistémica, yo lo explico en esta publicación que publiqué hace, ya va para un año y algo, donde yo trabajo el tema de la teolosis como una teoría del desarrollo humano. De hecho, este libro lo estamos usando para el curso de Psicología del Desarrollo Humano. Teolosis significa formación y crecimiento en Dios, y todo eso es parte de lo que es nuestra formación del ser humano. A manera de aperitivo, permítame presentarles una aplicación práctica de esta teoría en un concepto que es altamente conocido por nosotros. Digo, yo supongo y espero que sea un concepto altamente conocido por nosotros, el cuadrilátero de Wesley. ¿Alguno de ustedes tiene problemas con el cuadrilátero de Wesley? Es para incluirlo en las preguntas que le vamos a hacer la Junta de Credenciales. ¿No? Ahí. En el 96, la Iglesia Metodista en Brasil hizo un pequeño ajuste en lo que es el cuadrilátero de Wesley. Yo no sé si esto tiene... Ah, sí, tiene apuntador aquí. Ok, déjame ver si lo veo por aquí. Ah, no, está bien, no lo veo. Estaban los 4 aspectos, pero se mueve el elemento de la Biblia o de la palabra, se mueve al centro y se trae entonces como una consideración de lo que es el cuadrilátero teológico de Wesley. Se trae entonces a la consideración lo que es el elemento de la creación como nuestra relación con el medio ambiente. Eso le ha añadido y ha sido un cambio extraordinario porque le añade a lo que es el cuadrilátero de Wesley un aspecto ecológico del cual nosotros como seres humanos y como iglesia también debemos prestar atención. ¿Verdad? Y lo hemos comenzado a elaborar de alguna manera, cómo nosotros nos estamos relacionando con la creación, lo que es la conservación del ambiente, etcétera, etcétera. Y ahí pues vemos más o menos una pequeña relación. Esta descripción y la explicación está contenida en el libro, por eso no voy a adelantar muchísimo sobre esto, pero para que vean cómo esta nueva reconfiguración del cuadrilátero de Wesley nos permite entonces acomodar lo que es la teoría de la teolosis y poder entonces acomodar también la cuestión sistémica que nos propone Lucas 2:52, que es lo que vamos a estar trabajando básicamente. Yo he querido trabajar este tema desde una perspectiva esencialmente bíblica, aunque lo vamos a hacer de manera sistémica. Ahora bien, vamos a ir entonces conectando, porque en eso consiste lo sistémico. Ya tenemos los ingredientes o los elementos integrales, ya los tenemos. Vamos entonces a ir conectando todos estos aspectos integrales con los efectos que pudiera producir al sistema o a la burbuja social una situación como la que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, para tener burbujas sociales saludables o familias saludables, es importante tener en cuenta los efectos que un tiempo de pandemia o un tiempo de crisis, no tiene que ser un tiempo de pandemia, pero algún elemento crítico, como puede ser una pandemia, cuáles son los efectos que puede producir esto a nivel de todos los componentes del sistema. Y ya vimos que son 4, usualmente hablamos de 3, porque queremos hacer una conexión con espíritu, alma y cuerpo. Y eso está fantástico desde la perspectiva humana, pero nos queda también un elemento social que tenemos que considerar, ¿el qué? El prójimo. Por tanto, la contemplación realmente se hace desde esos 4 aspectos y lo hemos encontrado en Lucas 2:52. Así que, por eso vamos a llamar estos efectos, efectos sistémicos. ¿Ok? Los efectos sistémicos o integrales de una pandemia o de cualquier alteración en el sistema, póngale el nombre que usted crea, que usted quiera, una mudanza. Una mudanza ya crea una situación crítica. Es como si usted tuviera la balanza lo más nivelada posible
y de momento vinieron y le pusieron peso de más en uno de los platos. Eso va a provocar un movimiento crítico que puede no solo desestabilizar la balanza, sino que la puede virar, dependiendo de cuán impactante sea ese cambio. ¿Ok? Los efectos sistémicos e integrales de una pandemia o de cualquier alteración en el sistema se contemplan desde todas las áreas integrales de la vida. Por eso era que era necesario que examináramos primero Lucas 2:52, para que supiéramos en cuáles de las áreas de nuestra vida nos está afectando, en este caso, lo que es la pandemia del COVID. ¿Ok? Entonces, para ir contextualizando el asunto, vamos a examinar los aspectos integrales de la vida que se ven afectados o trastocados y cómo los definimos a raíz de lo que acabamos de ver en Lucas 2:52. Por ejemplo, el aspecto físico, obviamente estamos hablando o considerando elementos de la salud. Se ha visto afectado, ciertamente. Yo creo que ese ha sido el impacto mayor que ha tenido la pandemia. ¿Verdad que sí? No es menos cierto también que los demás aspectos de la vida se han visto también trastocados. Por ejemplo, el aspecto intelectual, el conocimiento y el manejo de todos los elementos afectados. Simplemente, y a veces lo decimos y lo repetimos, simple y tan sencillo como decir, la vida ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado la vida? La cuestión es que explicar cómo ha cambiado la vida va a depender de la apreciación que tiene para su burbuja social. Porque en la forma que haya afectado la pandemia a mi familia, no necesariamente es la forma que le ha afectado a la suya. La pandemia ha afectado básicamente, por ejemplo, y en nuestra experiencia pastoral, lo que es la dinámica cultica. Pero no ha sido, o ha sido más o menos dramática, dependiendo de la iglesia. O sea, y esto ya nos tiene que ir dando una idea, ¿verdad? Y pensando en lo que el pastor Julio nos había compartido al principio, de que si algo no funciona para nuestra iglesia, no necesariamente tenemos que crear un rush para implementarlo. Mire, si la gente en su iglesia no maneja las redes sociales y usted de todas maneras quiere impulsar lo que es la conexión en las redes, yo me gustaría verlos, ¿no? Por lo menos yo pienso en mi iglesia y muchos de ellos no son tecnológicos. Yo tengo mi gente en su chat, en el chat y en todas las cosas, y tengo mi gente en Facebook y trabajo con algunos de ellos, pero con otros no. Entonces yo no puedo frustrarme porque yo vea, digamos, que la iglesia de Country Club tiene pleno dominio de lo que son las redes sociales y la tecnología, y que la iglesia de Gurabo no lo tenga. Pues qué bueno que la iglesia de Country lo tiene. Pero si esa no es su realidad, no es una lucha que usted como pastor deba, digamos, sobrecargarse con eso. Y he tenido la oportunidad de incluso trabajar con algunos pastores y yo le digo, arrópate hasta donde te dé la sábana. Porque en este tiempo, donde tenemos muchas complicaciones, donde la pandemia ha traído muchas dificultades, en términos de que la gente incluso llegue a la iglesia, entonces, predica, trabaja con la gente que viene a la iglesia, mantén comunicación con los demás, pero entonces sigue trabajando con lo que tiene. Porque tal vez esperando, ¿verdad? Y es una de nuestras dificultades en gran medida autoimpuestas. ¿Saben por qué? Porque a veces nos autoimponemos la necesidad mal creada de que el crecimiento de la iglesia es numérico. Y si la iglesia no crece, estoy mal como pastor, no sirvo como pastor. Señor, ¿para qué tú me llamaste al pastorado?
Tienes gente a quien tienes que pastorear, pastoréalo. Si algo bendijo mi vida de forma especial desde el comienzo de la pandemia, fue el encuentro de Jesús con Pedro después resucitado Jesús. Jesús me ama. Ah, Pedro, me ama. Pastorea mis ovejas. Y eso es lo que estoy haciendo. Voy a pastorear las ovejas del Señor. Pastorea mis ovejas. Trabaja con ellos. Si la iglesia crece, amén. Si la iglesia no crece, o incluso se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, nos dice el himno. ¿Verdad que sí? Bien, también el elemento espiritual. Este aspecto espiritual es interesantísimo y han surgido muchas curvas a nivel espiritual, ¿verdad? Primero, lo que creemos, cómo hemos evaluado nuestras creencias espirituales y cómo se han desarrollado crisis espirituales en medio de la pandemia, que nos ha tocado atender algunas, pero particularmente hemos visto una sarta de comentarios espectaculares en las redes sobre lo que debe ser creencia sobre el manejo y el conocimiento de elementos de esta crisis. Yo no voy a entrar en eso porque nos amanecemos. Pero se dicen cosas, santo Dios. Y desde luego, también consideramos lo que es el aspecto social o lo que es el orden de las relaciones humanas. Esto ya de alguna manera es como elementos sistémicos o integrales de nuestra burbuja social van a entonces a interactuar con el supersistema que nos espera una vez salimos por la puerta para afuera. Porque esa es la gran realidad. O sea, la pandemia de alguna manera nos ha metido dentro de las casas, pero nos ha tocado salir. Y poco a poco vamos a ir regresando a una normalidad modificada. Pero les digo algo. Ustedes han escuchado cómo gente se ha escandalizado porque están queriendo abrir las escuelas. Las escuelas van a abrir en algún momento, ¿saben? Sí, obligado, como tú dices. Las escuelas van a abrir. ¿Sabe por qué van a abrir las escuelas? Porque los supermercados abrieron. Y porque los centros de trabajo también abrieron. No ha abierto todo, pero están abriendo. Y de momento como que se nos olvida de que si queremos regresar a una normalidad modificada, algunos de los elementos de la normalidad pasada son los que se van a modificar. Por Dios. Las escuelas que puedan abrir, esas serán las que van a abrir. Las que no puedan abrir, abrirán después. Pero eso nos plantea una realidad de que en algún momento usted va a regresar al trabajo presencial, a su oficina. En algún momento sus hijos o sus nietos van a regresar a la escuela presencial. ¿Cómo comenzamos a trabajar con ese aspecto social que nos va a proponer o que nos ha propuesto la pandemia, ahora nosotros en respuesta a ella? ¿Ok? Ahora, como vemos que son 4, vamos a ver cuáles son los efectos sistémicos, solo algunos de los efectos sistémicos de cada uno de estos aspectos integrales de la vida. Vamos a examinarlos de forma detallada, comenzando por lo que es el aspecto físico. De aquí, pues obviamente no tendríamos mucho que añadir excepto ver, por ejemplo, considerar cuáles han sido las implicaciones de salud que ha tenido esta pandemia. Cuestiones con el sistema inmunológico, refuerzos, vacunas, cuidados, etcétera, etcétera. Crisis de salud mental. Uno de los
efectos más devastadores que ha tenido esta pandemia es en la psiquis de la gente. Porque nadie se quiere morir. Y porque nadie se quiere morir, a veces llegamos a muchos extremos. ¿Ok? Déjeme decirle algo. Cuando yo menciono esto, no lo menciono porque sea inadecuado o porque la gente no esté tratando de tomar sus precauciones. Cada cual en su burbuja social va a tomar las medidas que sean necesarias. Eventualmente eso va a tener un efecto detrimental o de beneficio con el resto de los otros elementos integrales que de la vida. ¿Verdad? Mientras más tiempo yo permanezca encerrado, más posibilidades tengo de experimentar alguna crisis de salud mental. Y eso en cualquier cuestión de la vida. En cualquier cuestión de la vida. Que me voy a meter al agua de la piscina y encuentro que la piscina está fría. Mientras más yo lo piense y mientras más lento vaya metiéndome, más fría encuentro el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos algunos de nosotros? Pues mira, me zumbó de sopetón y ya está. Y me dio frío, me dio un frío violento, pero después el agua está tibiecita. Vente que está buena. Y tú me vas a decir, no, porque ya tú metiste la rodilla y está fría. De eso se trata, ¿no? De que vamos a tener distintas experiencias y en la iglesia lo vamos a ver desde una perspectiva macro. Porque en la iglesia tenemos representación de muchas burbujas sociales, de muchas familias. Y cada familia va a tener su manera de cómo manejarlo. Por eso es que a veces uno tiene que tener la consideración de que, bueno, si esa es tu forma de pensarlo, piénsalo de esa manera. Algunos de nuestros hermanos no han regresado a la congregación. Y les digo más, algunos no regresarán. Yo dije desde un principio, y yo creo que fue una de los primeros videos que posteé, miren, se había comentado por ahí de que iba a haber un boom espiritual, esto iba a desatar un avivamiento. Me preocupé seriamente. Yo dije, el que estaba buscando excusa para irse de la iglesia, ya la tiene. Y así ha sucedido. Se quedan, como dijo el pastor Julio, arropaditos en el aire acondicionado hasta aquí. Y veo al pastor predicando el sermón del domingo y ya comí. ¿Ok? ¿Qué otras consideraciones del aspecto físico nos ha tocado reconsiderar a nivel de familia? Lo que son las prácticas de higiene y salubridad. Si uno hubiera anticipado una cuestión como esta, yo he escuchado gente decir, yo hubiera puesto una fábrica de preparar sanitizer. Me hubiera hecho millonario. ¿Por qué? Porque, desde luego, volvemos otra vez a tener la consideración dentro de la burbuja social de cómo se manejan estas prácticas de higiene y de salubridad. El que más y el que menos, en algún momento, todo lo que compró lo fumigó. Y déjeme decirle, poco a poco vamos a ir viendo cómo esto conecta con todos los otros elementos de los que estamos hablando. Porque parece una bobería. Pero si no te preocupara, no lo harías, ¿verdad que no? Y que tienes tu sanitizer en el carro. Y que andas con tu desinfectante. No le voy a dar la promoción, pero Lysol es bueno. Ya le di la promoción. Otros elementos importantes, la alimentación. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Por qué? Porque queremos fortalecer el sistema inmunológico. Y nos hemos tomado de cuanto brebaje nos han dicho que debemos tomarnos.
Y hemos comprado potes de vitamina D por un tubo y 7 llaves. O tal vez no lo ha hecho. Porque usted es de los que piensa que no. Si yo le pregunto a Malén, ella me dirá que sí, que eso es importante. Pharmacy. ¿Es o no es? Claro. Como dice el pastor Cady, lo bueno se comparte. Hay que decirlo, ¿verdad? Y desde luego, en el aspecto físico, que tiene una gran conexión con la cuestión psicológica, la violencia intrafamiliar. Que mucha violencia se ha desatado contra los menores, contra las mujeres, contra los ancianos, contra los encamados y contra los hombres también. ¿Por qué no? Hemos sido maltratados. Baja la mano, que te van a seguir maltratando. ¿Cierto? Miren, esto entre muchísimas otras cosas desde el aspecto físico. Ahora, ¿qué podemos decir desde el aspecto intelectual? Entre otras muchísimas cosas, vamos a observar el tipo de información que se comunica, que mucho se ha hablado del tema, que muchas cosas correctas se han dicho y que muchas cosas incorrectas se han dicho. Y todo esto está trabajando dentro de la burbuja social en la que estamos. Consideramos, entre otras cosas, por ejemplo, elementos científicos. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los doctores? Versus lo que son mitos y realidades. Entonces encontramos como aspecto intelectual que se trastoca con una cuestión como es una pandemia, donde vamos a ver elementos de información y vamos a ver elementos de desinformación. ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo establecemos la diferencia? Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que va a creer mi familia y qué es lo que va a creer la suya? ¿Qué va a creer mi iglesia y qué va a creer la suya? Miren, nosotros tuvimos la bendición, y yo creo que fue la iglesia de Gurabo y la iglesia de Guayama, las únicas que pudimos abrir en mayo. Y yo creo que abrimos el mismo día. Y desde mayo del año pasado, gracias al Señor, hemos podido seguir abriendo. La experiencia inicial fue solamente los domingos. Ya después de 2 meses, en algún punto, integramos entonces lo que era la dinámica de culto semanal. Gloria a Dios. Pero hay iglesias que no han abierto. Y como decía el pastor Julio en su presentación, hay iglesias que no van a abrir. Hay iglesias que ya cerraron. Por muchísimas razones. Una de las más tristes que me comunicaron a mí, pastores que han muerto a consecuencia del virus. Cientos de iglesias. Que sus pastores murieron. Y esa iglesia no se va a congregar más. Por la cuestión simbiótica que se forma, ¿no? Entre el pastor y la iglesia. Es interesante ver los cambios dentro de las iglesias que ocurren cuando llega un pastor nuevo. Muchos aprovechan la coyuntura y por ahí mismo se van. Ay, porque el pastor Julio ya no va a estar en country. Mucha gente se va por ahí. Mucha gente se ha ido porque su pastor ya no está. Y cómo eso afecta, cómo eso de alguna manera afecta al conocimiento que tengamos de lo que es una iglesia, ¿no? Y desde luego, en el aspecto intelectual también consideramos los nuevos retos que nos plantea una situación como una situación de pandemia. Y eso nos lleva entonces incluso a replantear nuestras estrategias y estilos de vida.
replantear lo que hasta ahora conocíamos, para entonces cambiarlo. Y lo interesante de la dinámica es que muchas de las cosas que nosotros hacíamos ya no las vamos a poder hacer. Otras de las cosas que hacía las vamos a tener que modificar. Y otras que vamos a tener que implementar como nuevas desde cero, como parte de lo que estamos viviendo. Y todo eso, de alguna manera, nos lleva a repensarlo y reaprenderlo. Porque si vamos a vivir en una nueva sociedad o en una realidad modificada, tenemos que vivir de acuerdo a esa realidad modificada. Punto. ¿Ok? También, otro de los aspectos que se afectan es el aspecto espiritual. Y no me refiero solamente a lo que son la relación, aunque sí, desde luego hay una relación con la iglesia. Pero el aspecto espiritual que se ha trastocado aquí incluye cómo se producen, cómo se manifiestan y cómo se interpretan las demostraciones de fe. ¿Cuál ha sido una de las grandes, cómo lo digo? Es que lo quiero decir sin ofender, pero vamos a ver cómo lo traduzco, ¿verdad? ¿Cuál ha sido una de las grandes dificultades o desinformación que de alguna manera hemos escuchado, ¿no? De que si nosotros creemos en Dios, el Señor nos va a guardar del COVID. Esa fue una de las cosas que comenzó a decir parte de la iglesia. ¿Para qué? Para no cambiar la realidad de que ya la forma de congregación iba a ser distinta. Y eso, de alguna manera, es negación, es negarse. No querer aceptarlo. Pero entonces si lo acepto, eso de alguna manera es que yo estoy cediendo el terreno al poder del enemigo. Y esas son luchas que particularmente nosotros los pastores hemos tenido que manejar. O sea, ¿abro por fe o cierro por fe? ¿Dónde queda mi responsabilidad social? Yo voy a abrir y etcétera, etcétera. Por eso es que se ha dicho incluso, yo no sé con qué base científica lo dijeron, pero que la iglesia era un punto de infección. Claro, si no se toman las debidas precauciones, si no se observan todos los cuidados que se tienen que observar, cualquier sitio de reunión va a ser un punto, va a ser un foco de infección. Así que si hemos querido abrir nuestras iglesias, ¿qué hemos tenido que hacer? Todos ustedes están con mascarilla, yo que estoy acá. Pero aquí está mi mascarilla, yo tengo mi mascarilla. Se le toma la temperatura, se higieniza las manos y cada cual está separadito. ¿Tenemos algún problema con eso? Cuestión de costumbre. Y hacia eso vamos. ¿Cómo queda entonces incluso la familia en relación con la iglesia? Recordemos que la iglesia se compone de familias, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que una burbuja social esté más o menos cerrada que otra, esa va a ser la representación que va a tener en la iglesia. La burbuja que esté más cerrada, en términos de relación social, va a ser la menos participante. Son los que no van a venir, pero siguen siendo de alguna manera parte de la iglesia, ¿verdad que sí? Y nos toca atenderlo, ¿verdad? Con eso, ¿qué decimos? Que eso también no solo genera distanciamiento social, sino que genera distanciamiento y hasta desintegración congregacional. Y son cosas que debemos conocer. ¿Para qué?
para que en la medida en la que podamos mantener el plato girando, yo a veces me visualizo así, ¿no? Estamos tratando de mantener girando los platos. Y hacemos lo que podemos. Con la ayuda de Dios, porque esto sin la ayuda de Dios no podría ser. Y desde luego, en ese aspecto espiritual también consideramos cuáles son las distintas crisis de fe que se nos presentan. Y se presentan de forma bien crítica, sobre todo por las condiciones que se presentan, ¿no? La pérdida de seres queridos. Y como me comentó alguien el otro día, no es que se mueran, es que no podemos despedirlos. Es que si caen en el hospital es como si los perdiéramos. Es que no tenemos manera de saber cómo está nuestro ser querido en el hospital a menos que nos llamen. Entonces yo no quiero recibir ninguna llamada para que no me digan por teléfono. No me den la mala noticia. Y seguramente ustedes han tenido que trabajar con alguno de estos casos. Y a lo mejor de gente de la iglesia. E incluso de gente que no está en la iglesia. Los doctores, pastores, están traumatizados cuando ellos ven a esa gente morirse y no pueden hacer nada. Es increíble. Entonces, esto tiene, desde luego, la crisis de fe no alcanza solamente a la iglesia como burbuja social, sino que alcanza también la comunidad, porque si se muere la vecina, el Señor la cuide y la favorezca. De alguna manera esta iglesia se va a ver implicada, porque hay una crisis de fe que atender y van a venir corriendo. Y es típico, ustedes deben saberlo ya, si su iglesia es de 50 miembros, usted termina pastoreando 200. Porque está el primo, la prima, mi papá, mi mamá, los hijos que no le sirven al Señor, pero que de alguna manera, cuando se presenta una crisis de fe, van donde el pastor. Pérdidas materiales. La pérdida material afecta el aspecto espiritual de la gente. Te hace sentir desprotegido. Si pierdes tu trabajo, te quejas con Dios. Le damos gracias a Dios por el trabajo, pero cuando lo perdemos le echamos la culpa y peleamos con Él. Es parte de esa crisis de fe. Y esta pandemia le ha hecho perder el trabajo a mucha gente. Y a algunos, por ser generosos, le han pasado la factura a Dios. ¿Ok? Y por supuesto, relaciones o restricciones, debo decir, de todo tipo relacionadas a la cuarentena. O sea, ¿cómo el que yo no pueda ir a la iglesia me ha afectado en mi relación espiritual con Dios? Porque sí tenemos claro que la iglesia es importante, la iglesia nos salva, pero el salvado necesita iglesia. Y si no puedo ir a la iglesia, ¿cómo puedo yo sopesar de alguna manera o cómo esto puede estar creando peso o carga en lo que es mi interpretación intelectual de mi salvación y de mi relación con Dios si no puedo ir a la iglesia? Y seguramente usted tiene, y yo también, gente en la iglesia que está pasando por esa crisis. Estoy mal con Dios porque no puedo ir a la iglesia. ¿Ok? Y en el aspecto social, es típico de este tiempo, y ha sido típico desde el comienzo de la pandemia, el famoso distanciamiento social y físico. Pero el distanciamiento social y físico ha creado acercamientos y choques generacionales. Porque ahora los jóvenes y los padres están en la casa. El hijo está estudiando,
en la casa y el papá está trabajando desde la casa y enseñando al hijo también. Cuando antes esa era una dinámica separada. O sea, y ahora estamos ahí. Y si antes criticábamos que los muchachos estuvieran metidos en el celular, ahora más todavía. Y he sabido de casos incluso que ahora son los hijos que se quejan de que los padres son los que más metidos están en las redes. Y ni hablar de las complicaciones tecnológicas que eso pueda traer. Porque si lo que hay es una sola computadora en la casa. ¿Cuándo tomamos clase y cuándo trabajamos? Remoto en el hogar. Cuestiones interesantísimas, ¿no? También, y de esto se habló en el principio y se ha mantenido alguna comunicación o alguna información, se ha mantenido esto todavía en las redes. Aspectos legales y constitucionales que se han afectado con la pandemia. Como de alguna manera el encierro, la cuarentena para algunos sectores ha representado violación de derechos civiles. ¿Cómo me obligan a estar en mi casa? ¿Cómo me obligan a usar mascarilla si estoy fuera de mi casa? Y todo eso lo escuchamos, y todo eso lo vemos, y todo eso lo que sigue haciendo es añadiendo peso a los elementos críticos que se están afectando aquí. ¿Ok? Eso entonces nos lleva en el aspecto social a considerar respeto y obediencia a las leyes o hacemos desobediencia cristiana. ¿Lo hago o no lo hago? Y esto, fíjense cómo de alguna manera todos los elementos integrales se conectan. Eso es lo que lo convierte en sistémico. Eso es lo que, porque usted tiene todas las piezas, pero si las acomoda correctamente, usted echa la máquina a andar. Usted puede tener todos los ingredientes de la batida de papaya en la licuadora, pero si no la prende, no se mezcla. Dije batida de papaya. Uf. Y que no lo puedo ver si se están babeando o no, porque tienen mascarilla puesta. Pero de eso se trata, ¿no? Hemos identificado elementos, piezas. Pero estas piezas tienen que estar acomodadas propiamente para que el motor prenda, para que la máquina funcione y para que la batida esté hecha. ¿Ok? También nos plantea el hecho de cómo vamos a participar y cómo vamos a desarrollar esto desde la perspectiva de la iglesia. Cómo participamos y desarrollamos nuevas estrategias de evangelismo. Saludo a la gente que nos pueda estar viendo por Zoom. Y eso puede ser bueno como puede ser malo. O sea, entonces también está el hecho de cómo se perciben esas nuevas estrategias de evangelismo. Porque si doy el culto por Zoom, no vienen al templo. Ah, santo, hermana. El aspecto económico del que habló Pastor Julio en su presentación. ¿Han bajado los diezmos, pastor? ¿Qué nos pudiera estar planteando esta nueva realidad? En términos de lo que conocemos como iglesia, como estructura social que se sostiene con donativo. Pudiéramos estar llegando a un umbral en donde, y lo hemos discutido en otras ocasiones. Yo sé que mi jefe lo ha dicho también. O sea, la consideración del pastor bivocacional. ¿Cómo se pudiera estar esto presentando próximamente? Y desde luego, mis amados, inestabilidad y crisis en la economía. No solo en la economía de la familia,
sino cómo la familia también se va a afectar y cómo la sociedad también se afecta. ¿Ok? Estamos hablando de inestabilidad y crisis en la economía personal, familiar y social. Entonces, fíjense ustedes que aunque he tocado puntos que son de alguna manera estratégicos, yo lo que he pretendido más o menos establecer una estructura. Las piezas usted las va a manejar de acuerdo a lo que sea su realidad familiar y lo que sea su realidad de iglesia. Ahora, me gustaría terminar la presentación considerando o presentando a ustedes unas consideraciones puntuales. Primero, cualquier situación crítica, llámese como se llame, pandemia, huracanes, nos tocó, ¿verdad que sí? Todos ellos representan amenazas a todos los aspectos integrales de la formación y estabilidad integral de los individuos. Esto no solamente ha dañado el sistema familiar. Lo que les quiero decir con esto es que esto ha dañado las piezas del sistema. O sea, si nosotros no estamos bien, la familia no está bien. Si las familias que componen la iglesia no están bien, la iglesia... ¿Cómo están? ¿Bien? Y eso es importante, no solo que lo consideremos, que lo reconozcamos y que actuemos en consecuencia. ¿Ok? En ese sentido, la familia debe estar primero consciente de estos aspectos integrales. Tenemos que estar conscientes de cuáles pudieran ser las necesidades que tenemos. Y ya hemos establecido una estructura bíblica. Una estructura bíblica de que las piezas que debemos conseguir para poder montar nuestro sistema y que sea una burbuja social saludable es el elemento intelectual, el elemento físico, el elemento espiritual y el elemento social. ¿Ok? La familia debe estar consciente de que esos 4 aspectos tienen que estar atendidos. Y segundo, debe desarrollar estrategias que atiendan las necesidades particulares de todos. Porque aún dentro de la misma familia, no todas las necesidades se contemplan de la misma forma. Algunos van a tener unas necesidades más apremiantes que otros. Y nos ha tocado, yo creo que desde la cuestión crítica económica que hemos venido viviendo en Puerto Rico por los últimos, ¿cuántos? 12, 13 años. O sea, todo ha subido menos los sueldos. Y hay gente, y ha habido gente, y seguramente habremos algunos de nosotros, el Señor nos ayude, que en algún momento vamos a tener que decir, bueno, con esto, este mes pago la luz, pero no pago el agua. Este mes voy a atender esto, pero no puedo atender esto. Miren, de manera responsable, considérelo a nivel de iglesia. Usted no es Superman. Y algunas cosas usted las podrá atender. Y hay otras que merecen una atención más apremiante que otra. Priorice las cosas. Establezca prioridades. Y trabaje sobre ellas. ¿Ok? Bien, por supuesto, la iglesia debe tomar un rol más activo e influyente en toda esta dinámica. Por eso, como parte final de estas consideraciones puntuales, debemos observar lo siguiente. La iglesia debe colaborar estratégicamente con las familias que la componen en identificar, desarrollar y fortalecer los principios sistémicos para ayudarles a crear una burbuja social de manera saludable. Hay que ver cuál pudiera ser la mayor necesidad que pudiera tener una familia en particular en la iglesia o nosotros mismos dentro de nuestra familia, cuáles son esas necesidades más apremiantes y entonces identificarla, desarrollarla, ayudarle y fortalecerlos
en esas áreas. ¿Les ha tocado dar alguna ofrenda de amor a alguna familia? Piénselo. Y con eso les digo, y es mi experiencia, usted no tiene que pagarle la hipoteca de la casa. Yo no digo que le pague la hipoteca de la casa, pero una ayuda es una ayuda. Y da presencia a la iglesia dentro de esa casa. A veces ni eso. A veces llevamos una compra. Y llevando una compra, estamos marcando de manera muy particular a esa familia. Le estamos diciendo, aquí está la iglesia. Y eso trabaja aquí. Y trabaja aquí. Y trabaja aquí. No se olvide de eso. Barriguita llena, corazón contento. ¿Ok? Y también debe contribuir solidariamente con las burbujas sociales, con las familias, en mejorar su interacción con las demás burbujas familiares, y así eso nos permite consolidar a la iglesia como una burbuja social de apoyo. Que la iglesia no solo está para predicar el evangelio, sino también para vivirlo. Jesús no solo llevó el mensaje, sino que también atendió las necesidades, sanó enfermos y echó fuera demonios. Y a nosotros se nos ha dado esa autoridad. ¿Ok? Así que es importante que para que seamos una burbuja social efectiva dentro de las burbujas sociales familiares, nosotros también podamos influir de manera positiva atendiendo la necesidad apremiante. O sea, si lo que le hace falta a una familia son 20 pesos, no se quede solamente en decirle que vaya a orar, porque está tratando de resolver un aspecto físico con un elemento espiritual. Usted ore por ello, pero dale los 20. ¿Está bien? Bien. Hasta aquí entonces esta presentación sobre este tema. ¿A quién dejamos por aquí? Ah, Carlos, dime. En el aspecto de la tradición, varios elementos que es importante que quizás tendríamos que mirar como iglesia, y por otro lado, en este liderazgo de pastores, el que podamos tener apertura a responder a la presentación que acabas de traer, porque la veo muy interesante. Quiero, por ejemplo, mencionar, ahorita mencionaste dentro de la perspectiva, ¿verdad?, que actualmente hay iglesias que no han abierto y que no van a abrir. E incluso mencionaste que hay iglesias que no van a abrir más porque pastores han fallecido a consecuencia de esa experiencia. Pastores mismo. Sí. Y lo que quiero es que abramos una apertura, ¿verdad? Como cuerpo de organización que somos. En el ejemplo de, por ejemplo, mirando el aspecto del primer siglo, la iglesia modelo, la iglesia primitiva, que había la pandemia de la persecución contra la iglesia cristiana, donde el apóstol Pablo lo mataron. Entonces yo me pregunto si cerraron la iglesia de Éfeso, la de Corinto, la de Colosa, todas las iglesias que Pablo abrió porque lo mataron a él. Ese es un aspecto que me gustaría que como iglesia pudiéramos exponer, ¿verdad? Nosotros los pastores hablar sobre el tema. Y segundo, mencionaste en la parte social el respeto y obediencia a las leyes, la desobediencia cristiana. ¿Y por qué planteo esto? Lo planteo porque en este momento en Puerto Rico, hablando de Puerto Rico, puede ser que esto afecte otros lugares, pero en Puerto Rico ahora mismo se están discutiendo ¿verdad? En la Casa de las Leyes se están discutiendo proyectos de leyes que afectan de forma directa nuestras creencias. Entonces, la pregunta que nosotros como organización cristiana que somos, ¿cómo nosotros vamos a responder a estos proyectos de leyes que afectan
la familia, cómo yo voy a educar a mis hijos, pero a la misma vez lo que me está imponiendo, ¿verdad? Lo que me está imponiendo el gobierno con estos proyectos de ley, y cómo nosotros en la iglesia vamos a responder a eso, a esos proyectos de ley, si vamos en desobediencia cristiana o vamos a respetar y obedecer las leyes. Me gustaría que tuviéramos un foro de abrir eso, porque yo creo que es importante en este tiempo cuál es la posición que tiene la iglesia. La iglesia nuestra. Eso va para dos o tres talleres. No, pero sería bueno porque estamos hablando, por ejemplo, yo digo, estamos hablando en esta mañana y qué bueno, damos gracias al pastor Julio y a Edwin que traen estos elementos del pastorado integral. Pero hoy día nosotros como pastores tenemos que trabajar muchas cosas. Y entonces, ¿qué apoyo o qué posición estamos teniendo ante todo esto? Porque es bueno que traigan la información, pero tenemos que abrir el foro para discutir esto. ¿Cómo nosotros como generación vamos a responder? Para entonces, en este proceso, decir, ok, iglesia, esta es la postura nuestra. Si la postura nuestra va a ser desobediencia, pues tenemos que tomar la postura. O si va a ser obediencia a la ley, entonces tenemos que tomarla, porque yo veo en la Biblia que en un momento dado, esa iglesia cristiana que fue perseguida, estableció claramente, dice, yo no sé, nosotros no vamos a obedecer a nosotros, pero vamos a obedecer a Dios. Y lo hicieron hasta que su vida, hasta que cayeron su vida. Entonces, en ese sentido, quisiera, ¿verdad?, que como organización miráramos cuál es nuestro enfoque en este aspecto, porque me afecta a mí como pastor. O sea, estamos hablando de la salud integral, emocional, física, todo eso me afecta a mí. Entonces, yo creo que si me afecta a mí, tiene que afectar a alguno de los compañeros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abrir un foro para eso? Básicamente, eso captura lo que de alguna manera en algún momento de la presentación. La pandemia no es el único elemento crítico que nosotros estamos enfrentando como iglesia. Hemos enfrentado desastres naturales. Se nos presentan situaciones de tipo legal y política. Y son cosas que van a causar crisis en la iglesia, pero la crisis, básicamente lo que hemos establecido es que la crisis no se queda en una cuestión social, sino que esto va a los 4 elementos integrales de nuestra vida. Y cómo nosotros podemos hacer que sistémicamente esto funcione. O sea, que las piezas que tenemos nos ayudan a empujarle el carretón. ¿Está bien? Excelente y muy puntual el comentario que has hecho. Así que, pues hasta aquí mi parte. ¿A quién dejamos por aquí? Muchas gracias. Amén. Me pidieron entonces, vamos a despedir el Zoom, porque hay unos anuncios, pero los del Zoom no queremos que tengan que coger los anuncios. Así que oramos y despedimos esta parte, ¿ok? Y entonces luego Mariel tiene unos anuncios y tenemos entonces el almuerzo. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, este tiempo de pensar, de aprender, de recordar, Señor. Gracias por el pastor Julio, el pastor Elvin, Señor, por dar de su tiempo y por traer estas 2 charlas. Permite que sean de edificación y que sean de ayuda a la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que sigas con nosotros y con los que están en Zoom. Bendíceles a ellos. Y gracias por darnos la oportunidad de que ellos también hayan podido participar de estos talleres. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.